No te dirá esto, pero no me conviene y de todos modos voy a participar en estos programas. También es importante señalar que el 89% de las mujeres que entraron al programa eran entre 16 y 35 años de edad. También ahí cae otro de los ataques que le han hecho al programa, de decir que las niñas se embarazan y entonces a fuerza se les realizan. No es así, no es así. Y también de que se van a lanzar a la prostitución si entonces se hacen interrupciones ilegales del embarazo. Más de la mitad, el 69%, eran mujeres o son mujeres con pareja, ya sea casadas o en unión libre, que los tienen sin cuidado absolutamente si eran casadas o no casadas. Pero el 69% estaban en pareja y con vidas establecidas. Y por último, para este programa, es después de que se hace la intervención, hay un seguimiento de estos casos que yo creo que es fundamental. Esto es el programa, yo pienso que más valiente y más innovador que se tuvo en el sector salud al principio de los gobiernos de izquierda. Y yo creo que es además muy exitoso. Por supuesto, también tenemos que decir, es el más controvertido en otros estados, especialmente, pues ya pensarán los gobernados por quién. Que no lo voy a decir. Pero eso desencadenó una reacción violenta en algunos estados. Bueno, ya me queda poco tiempo, pero entonces voy de la pensión a los adultos mayores. Era el otro programa innovador. ¿Por qué lo vemos en salud? Bueno, en parte porque me tocó, porque qué bueno que hoy está en desarrollo social, pero empezó en salud por dos cuestiones. Una, porque teníamos las edufasas, que eran las educadoras para la salud, que eran miles de edufasas, que tenían años recorriendo desde que entra Cuauhtémoc Cárdenas, recorriendo la ciudad y haciendo pesquisas por eso decíamos que el programa de Médico en tu Casa tiene antecedentes, ¿no? Y por eso entró en salud y porque además una cosa muy clara era que los adultos mayores son una población creciente que nos ha tomado desprevenidos, que no hay suficientes programas de salud, educativos, de lo que ustedes quieran para atenderlos, y que los reportes de las edufasas eran una población vulnerable, con grandes carencias y que además sin atención suficiente. Y yo creo que ha sido uno de los programas que además ha sido más exitoso en el sentido de transparencia. Se sigue haciendo, para estas alturas hay 500,000, porque además ha aumentado el monto de la pensión, ¿no? Empezó en 600 pesos, hoy en 1912 era cerca de 1,000 pesos. Yo creo que ese es un programa muy exitoso. Ahora, nada más para cerrar. Decíamos que hubo un compromiso. Los programas tendrían que ser universales, progresivos e integrales. Estos lo son absolutamente. Universales porque nunca se preguntaba, por ejemplo, a un adulto mayor si tenía o no tenía recursos. Sí, había posibilidad de decir, yo no lo necesito. Hubo un líder del Partido Comunista que cuando se le llevó la tarjeta dijo, gracias, me da muchísimo gusto que esté esto, dénselo a otra gente. Pero bueno, se les ofrecía a todos. Eran universales. Progresivos, ya vemos la cantidad y ya vemos el número. Ha ido aumentando, ya ha ido aumentando el monto. Y además integrales. ¿Por qué? Porque desde que se empezó hasta ahora, nosotros vemos que los adultos mayores ahora pueden viajar sin pagar, pueden ir al cine, en algunas ocasiones, sí, son integrales, y mucho más desde la interrupción legal del embarazo, que hoy se les da seguimiento a los casos, que tienen atención psicológica si se necesita, que tienen atención médica posterior, etc. Entonces yo creo que en salud, en estos programas,
que son los que especialmente me interesaban tratar, sí se han cumplido. Son universales, progresivos e integrales, y eso es algo que nos debe enorgullecer como ciudad. Muchas gracias, doctora Eugenia Gutiérrez. Y nosotros estamos completamente seguros que la izquierda sabe gobernar y sabe gobernar bien. No me dejará mentir la diputada Betty Olivares. También recordamos muy brevemente como un ejemplo exitoso de política pública lo que comentó el alcoholímetro del Conduce Sin Alcohol, que hoy en día ha salvado miles y miles de vidas y es replicado en varios países y evidentemente en varias entidades de la ciudad. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Luz Alejandre, quien es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, asimismo doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en la ciencia política del programa de posgrado de las Ciencias Políticas en la UNAM, maestra en Ciencia Política, asimismo con líneas muy específicas en conocimiento como instituciones y procesos políticos, Estado, el presidencialismo y élites políticas. Muchísimas gracias, doctora Gloria Luz, si nos hace favor de intervenir. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a la Asamblea Legislativa por acogernos en su recinto y gracias también, diputada, por estar presente. Bien, también dentro de las líneas que me hace favor de referir, pues está la línea de tema de género. Y mi intervención en este proyecto que tuvo a bien coordinar el doctor Pablo Vargas y que participaron el resto de mis colegas, todos de manera muy específica y muy puntual en sus trabajos, pues yo me destiné a llevar a cabo una investigación que ya vengo trabajando desde el ámbito de lo federal, pero decidí aterrizarla al orden de lo local, sobre los principios de consolidación democrática ciudadana, que así lo voy considerando, la participación político-administrativa y de representación de las mujeres en el gobierno del Distrito Federal, entonces gobierno del Distrito Federal, sus secretarias de Estado, sus delegaciones y propiamente la Asamblea Legislativa en este periodo 97-2012, que es el que nos comprende. La temática decidí abordarla tomando en cuenta una serie de modificaciones que se han dado de carácter normativo, propiamente de carácter normativo que nos llegan de fuera. Ese es un aspecto singular. Hay una determinante ligada a la CEDAW hacia los años 70, en 1979, de manera específica para favorecer la presencia de las mujeres en el espacio público y sobre todo para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado y sin duda también en el ámbito de lo público. Y una de las líneas sustanciales derivado de estas primeras actividades vinculadas también a la propia actividad del feminismo de los años 60-70, pues es en donde se encuentran ubicadas las mujeres dentro del espacio público y en concreto dentro del espacio de poder, de ejercicio de poder político y de ejercicio de poder administrativo, porque bueno, no podemos deslindarlos, ¿no? Quien finalmente va ocupando un cargo de naturaleza representativa, pues viene con una representación político-ciudadano, pero quienes ejercen un cargo de naturaleza pública con una designación vinculada a un jefe de gobierno, pues también tienen un cariz de orden político. Entonces la toma de decisiones se convierte en un aspecto medular y en función de mujeres frente a cargos públicos. Entonces aquí lo destiné y lo desagregué al orden de la Ciudad de México, en el orden local, y encontré cosas muy buenas y sumamente importantes e interesantes para el estudio de las políticas públicas en materia de igualdad de género. Cabe mencionar que se transita de la equidad de género a la igualdad de género actualmente, porque finalmente hemos encontrado mecanismos para lograr la paridad. Aunque es una paridad un tanto forzada, porque bueno, en el ámbito propiamente de lo cotidiano, pues aún no alcanzamos esto, ¿no? Digamos que de manera sustantiva en el orden de lo privado y en el orden de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, aún no logramos una paridad completa.
Si bien ya hay una normatividad en el orden de lo federal para que se lleve a cabo el 50-50, pues esto solamente está dentro de este campo de carácter político electoral, pero no en el ámbito de lo cotidiano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso nos obliga o nos lleva a que de manera recurrente tengamos presente que las políticas públicas en la materia tienen que fortalecerse, ¿no? Tenemos, para irme con los datos duros, en un comparativo, en los 32 años de los 6 gobiernos que le ocupan al orden de lo federal, me refiero a la Administración Pública Federal, durante 6 sexenios, solo 24 mujeres lograron formar parte del gabinete presidencial en calidad de secretarias de Estado, así como algunas integrantes del gabinete ampliado. En términos reales, para el orden de lo federal, han sido 17 secretarias de Estado, una Procuradora General de la República y 6 mujeres más en el gabinete ampliado. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Las mujeres, como grupo poblacional, según el censo 2010, el cual me tengo que referir por el periodo que ocupa el estudio, marcábamos un poco más o menos de 4.617.297 mujeres. Y si en estas cifras, solo para el periodo que les estaba refiriendo, solo hemos tenido 17 secretarias de Estado, pues es prácticamente nada, ¿no? Avanzando en este estudio, yo encuentro para el gobierno de la Ciudad de México, entonces gobierno del Distrito Federal, que la estructura del Distrito Federal ocupa, por una parte, la jefatura de gobierno, 22 instancias dependientes de la Administración Pública Centralizada, incluyendo la Secretaría de Consejería Jurídica y Servicios Legales, 55 organismos descentralizados, paraestatales y organismos autónomos, 3 órganos judiciales y legislativos y las 16 delegaciones políticas de elección popular desde 1997. De acuerdo a este análisis del momento, es una estructura que comprende 104 espacios de toma de decisión político-administrativa a nivel local. Ahora lo voy a ir desagregando. De esta conformación voy mencionando. Durante el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 1997-99, ocuparon mujeres 3 secretarías a nivel local. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. No voy a dar los nombres para no ampliarme mucho, pero tenemos cada uno de los nombres. Fueron 3 secretarías. Durante el gobierno de la licenciada Rosario Robles Berlanga, se ocuparon 2 secretarías a cargo de mujeres, la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahí los datos cambian de manera contundente, porque son 13 mujeres a cargo de secretarías y de la propia Consejería Jurídica. Entonces, estas 13 secretarías fueron la Consejería Jurídica, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Contraloría General, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno, la Secretaría de Transporte y Vialidad, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Contraloría General y la Dirección General de Comunicación Social. Los espacios para las mujeres se abren de manera determinante durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y eso ya marca un hito significativo para los espacios de poder en la Ciudad de México destinado a que las mujeres puedan ejercer. Sin embargo, durante el gobierno de Alejandro Encinas hay una disminución en la participación. Debemos de tomar en cuenta quienes están ocupando la jefatura de gobierno finalmente designan a sus
colaboradores más cercanos. Y en el caso del jefe de gobierno, en su momento Alejandro Encinas, ocuparon mujeres 7 espacios de toma de decisión, fueron 7 secretarías: la coordinadora de comunicación social, la de medio ambiente, turismo, desarrollo urbano y vivienda, transporte y vialidad, desarrollo social y salud. Con el gobierno de Marcelo Ebrard también repiten 7 mujeres en cargos de alto rango, la misma Consejería Jurídica, la Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Turismo y Cultura. Vale la pena señalar que todas tienen que ver con un gran sentido social, ¿no? O sea, son las secretarías que tienen mayor proximidad a la población. Y con el doctor Mancera, y aquí quiero hacer la precisión que es durante el periodo de 2012 hasta el 2015, ocupan secretarías, son 5, la de Medio Ambiente, Desarrollo Social, la Contraloría, la de Cultura y la de Educación, y actualmente, pues ya con un cambio, también la Secretaría de Gobierno está a cargo de nuestra participación. Entonces, tenemos ya presencias muy importantes y significativas en estos espacios. ¿Esto qué significa? Y aquí está el detalle interesante. Que el gobierno del Distrito Federal, entonces denominado, en 15 años registra en el gabinete, en sus gabinetes, 37 secretarías ocupadas por mujeres y una jefa de gobierno, que dista muchísimo de las 17 secretarías de Estado que se han tenido a nivel del gobierno federal. Eso significa que la apertura para la participación política de las mujeres en la Ciudad de México ha sido mejor recibida y con una amplia posibilidad de que los cargos tanto de elección como de participación en los espacios de toma de decisión de gobierno sea susceptible de que las mujeres puedan tener mejores condiciones para ejercerlo. Esto sin duda en su momento me llevaría a una desagregación mayor hacia el nivel de las direcciones, de las subsecretarías, vinculadas de manera estrecha a cada una de ellas. Ahora paso a la asamblea y, bueno, primero a las delegaciones. Durante el primer periodo, a partir de que nosotros podemos elegir a nuestros jefes delegacionales, entre 2000 y 2003 vamos a tener de las 16 delegaciones, 6 de ellas quedan en posesión de mujeres, 2 del Partido de Acción Nacional y 4 en el poder del Partido de la Revolución Democrática. Eso es importante, ya se ocupa un 37.5% del total de las delegaciones en manos de mujeres. Tenemos en el periodo subsecuente, 2003-2006, de nueva cuenta 5 delegaciones, todas a cargo del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos una baja significativa, y esto habría que hacer la lectura también correspondiente. Durante el periodo 2006-2009, solamente 2 mujeres ocupan la jefatura a nivel delegacional, una en Coajimalpa a cargo del PRD y una en Miguel Hidalgo a cargo del PAN. Y en 2009-2012 ahí hay un fenómeno muy significativo, porque ninguna mujer gana ninguna delegación de la Ciudad de México. No hay representación femenina durante ese periodo. Sin embargo, se vuelve a recuperar en 2012 a 2015. Tenemos de nueva cuenta 5 delegaciones y todas a cargo del PRD, entre ellas Gustavo Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan. Ahora, en la Asamblea Legislativa, entre el 97 y 2015, se pueden destacar de los 66 escaños que ocupa la Asamblea. Durante el periodo 97-2000, aquí es muy interesante, tenemos 17 diputadas que ya ocupan el 25.75%. Tenemos en ese entonces 3 diputadas del PAN, 1 diputada del PRI, 11 diputadas del PRD y 2 del Partido Verde Ecologista. Durante el periodo 2000-2003 son 18 diputadas,
de nueva cuenta el PAN ocupa 3, el PRI ocupa 4, el PRD tiene 7, el Partido Verde ocupa 2, el Partido del Trabajo ocupa 1 escaño y la presencia de la Democracia Social como partido político nacional ocupa 1 escaño. Durante el periodo subsecuente, 2006-2009, ahí hay un incremento, una disminución muy pequeñita, al 22.72% de mujeres. El PRI no tiene representación durante ese periodo, 2006-2009. El Partido Acción Nacional sube su representación con 7 diputadas. El Partido de la Revolución Democrática baja a 3 diputadas. Tenemos una coalición, que aquí también es importante, Parlamentaria Social Democrática, y el Partido Verde y Convergencia con 3 diputadas. Ya tenemos la presencia del PANAL con 2 diputadas, y tampoco la coalición parlamentaria de la izquierda, PSD-PT, tiene representación. Durante el siguiente periodo, que ya nos ocupa 2009-2012, volvemos a tener 17 diputadas. Si ustedes se van percatando, fluctuamos entre 17, 15 y bajamos nueva cuenta. El PRD ahí ya tiene una representación mayor, son 13 diputadas, el PAN ocupa 2 escaños, el PRI solo 1, el Partido del Trabajo solo 1, el Partido Verde no logra escaños de representación femenina, tampoco el PANAL. Bien, y finalmente en el periodo que tomé en cuenta de 2012 a 2015, ahí sube a 22 diputadas, ya es un 33.33%, prácticamente 50-50 durante ese periodo, tomando en cuenta que son 66 escaños. De nueva cuenta, 13 diputadas del PRD, 4 del PAN, 3 del PRI, 1 del PT, el Verde Ecologista no logra escaños femeninos, el PANAL tampoco, Movimiento Ciudadano tampoco, y tenemos ya una presencia independiente con la diputada Berta Alicia Cardona. Y bueno, ya el trazo se vuelve más importante, más significativo, y sin duda la posibilidad de la igualdad dentro de estos espacios de elección popular pues cobra mayor relevancia. Sin duda, como bien lo decía la doctora Irma, el hecho de que esté aquí la diputada Beatriz, de que esté la misma doctora Irma y que me hayan hecho favor de invitarme, pues habla de que la presencia femenina en los espacios de toma de decisión gubernamental, de decisión administrativa, de decisión académica o de decisión académica o de participación académica va en franco aumento, y sin duda la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también se ha dado la tarea para que ello se cumpla. Finalmente, bueno, tendremos que decir que pues, tenemos un Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México y existe un decálogo por la equidad de género emitido en su documento de creación hacia el 2002, con su punto número 10 está destinado, y así está prescrito, para fortalecer la participación política de las mujeres y el ejercicio pleno de la ciudadanía, que aquí esto es muy importante. Esta pertinencia de la participación y del ejercicio pleno de la ciudadanía en estos espacios de toma de decisiones es por una parte, pero también está lo que la misma doctora Irma nos mencionaba, que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo también es un ejercicio de ciudadanía, porque es un ejercicio de derechos políticos y de derechos humanos. Entonces eso cada vez lo tenemos más presente y se lleva, yo así lo veo a cabalidad en el gobierno de la ciudad y sin duda en las políticas públicas que se han emitido y en las legislaciones que lleva a cabo la Asamblea. Y bueno, para cerrar, bueno, tenemos igualmente a nivel de la Ciudad de México una ley de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres emitida en 2007, y en su capítulo primero de manera directa empieza con un capítulo derivado y destinado de la política en materia de igualdad sustantiva, y su artículo 10º así lo establece: la política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos los ámbitos del gobierno del Distrito Federal deberá considerar los siguientes
fundamentos, lineamientos, y uno de ellos es fomentar la participación y representación política equilibrada entre hombres y mujeres. Y pues todo esto es un concierto de trabajo conjunto y de emisión de políticas públicas que van favoreciendo los espacios de participación. Y pues les agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, doctora María Luz. Sin duda, 15 años se dicen fácil, pero los que hemos formado parte del gobierno de la Ciudad de México sabemos que son 15 años de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Por lo general mencionamos a quienes encabezan estos gobiernos, pero no a todos los hombres y mujeres que sin duda día a día realizan un trabajo muy importante, como ya lo decía la doctora Irma, y que son esas personas que son quienes ayudan a la ciudadanía y que han impulsado estos programas tan importantes. Muchas gracias, doctora. Le pedimos por favor que nos haga favor de intervenir al doctor Omar Manrique Santiago, que es estudiante de la UAM, maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política Urbana, titulado con mención honorífica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que actualmente está en un diplomado en Industrias Extractivas y Desarrollo Sustentable por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Por favor, doctor Omar, si nos hace favor. Muchas gracias, maestro, todavía ya casi. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a este recinto. Agradezco a la diputada, al diputado que nos estén acompañando y a todo el público en general. Muchísimas gracias, es un honor estar en este espacio compartiendo con los colegas. Pues básicamente les voy a hacer un recuento muy breve de lo que fue el capítulo que se desarrolló en este libro. A mí me interesó analizar dos aspectos fundamentales de la apertura política en la transición a la democrática, transición a la democracia, lo que es los derechos políticos y los derechos a la información. Estos han sido considerados en la literatura que aborda la democracia y la calidad de la democracia como dos indicadores que nos permiten observar qué tanto se abre un sistema político y qué tanto hay una apertura para permitir la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones. Algo que se dice así de manera rápida, no se reflexiona sobre ello, pero un análisis más concienzudo nos permite ver que en aquellos regímenes donde los ciudadanos no tienen derechos políticos y las herramientas jurídicas, es generalmente donde florecen los gobiernos autoritarios. Entonces a mí me interesaron ver estas dos dimensiones, los derechos políticos y el derecho a la información, y lo observo a partir de dos legislaciones, la de participación ciudadana del Distrito Federal y la de transparencia, igual del Distrito Federal. ¿Qué es lo que se utiliza como marco comparativo de estas dos legislaciones? En primer término es el contexto social en el cual surgen estas legislaciones. Como ya ha sido ampliamente abordado, hay una emergencia de los gobiernos de izquierda que va acompañado de grandes luchas sociales que se tratan también de incorporar a la dinámica institucional. Este es un aspecto muy importante porque de alguna manera pueden haber críticas a estas dos legislaciones, pueden haber odas, alabanzas a las cuestiones en las cuales ha sido vanguardista este tipo de legislación, pero lo que para mí resulta muy interesante es recuperar que esa institucionalización de los dos derechos políticos que he mencionado, el de la participación y de la información, ha contado con la vertiente y la convergencia de mucha parte de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de aquellos movimientos sociales que más bien transitan a veces por las vías de la política contenciosa, obviamente los actores políticos profesionales, los partidos, la sociedad civil profesionalizada. Hablo por ejemplo de Alianza Cívica, del Grupo Oaxaca, de Fundar, Artículo 19, Transparencia Internacional, etcétera. Una cantidad enorme también de movimientos sociales que han transitado en la Ciudad de México a partir de los sismos del 85, el Movimiento Urbano Popular, la CONAMU, una gran cantidad de actores sociales que pareciera un poco lejano esta asimilación a dos legislaciones que dicen, bueno, cómo se vinculan, pero bueno, les platico brevemente. A partir de precisamente de los acontecimientos críticos del temblor del 85, la respuesta obvia de la sociedad civil ante la parálisis gubernamental
fue precisamente la movilización y la autogestión de los recursos sociales y de los recursos para permitir sobrevivir esta emergencia. Esto permite obviamente una concientización de la ciudadanía. El sistema político ve que no es capaz de procesar toda esta demanda que hay de vivienda, de manifestación, de organización, y esto va empatándose precisamente con esta tendencia hacia la apertura política que vivimos en los 80s, 90s y que finalmente para algunos autores viene a cuajar en el año 2000. Esto precisamente en el Distrito Federal fue visible, como les mencionaba, con la participación ciudadana institucionalizada. Por ejemplo, luego de que se formara la primera Asamblea de Representantes, que dio paso a la Asamblea Legislativa, permite una primera incorporación de estos líderes sociales, movimientos, sociedad civil organizada, y ¿qué tenemos como uno de los frutos? La Ley de Transparencia. Esta ley que surge en el 2003, que a veces no hacemos la vinculación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, ha sido una de las leyes más vanguardistas que ha impulsado el derecho a la información, a la comunicación, y precisamente ha sustentado los derechos políticos que emergen de nuestra Carta Magna. A veces hemos recuperado mucho lo que ha sido la gran trascendencia de nuestra Ley Federal de Transparencia. A nivel internacional ha sido muy alabada, pero gran parte de los antecedentes de lo que es derecho de acceso a la información pública nacieron en la capital, y estos están empatados precisamente a la gran movilización y a la apertura política de los actores institucionales. Eso es algo que también de repente lo vemos así como algo natural, como lo comentó la doctora Eugenia, pero no es así. Si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, los indicadores de participación, como las consultas, las movilizaciones, la incorporación de actores de la sociedad civil, los foros sociales, las mesas ciudadanas, hay un claro énfasis de contraste entre lo que pasa en los gobiernos de izquierda y lo que pasa a nivel federal, o en otras legislaturas, en otros estados de la República, donde no hay gobiernos de izquierda, ¿no? Es muy evidente, no vamos a ahondar, digamos, ahorita en los números, pero son indicadores muy puntuales en los cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se manifiesta contextos democráticos, donde se permite la participación formal, se tolera la manifestación, la política contenciosa, y cómo todas estas aparentemente vías contradictorias de participación ciudadana se pueden canalizar a través de una ley de transparencia. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, el impulso a la legislación de los derechos ARCO dan un gran paso para que la ciudadanía pueda, digamos, hacer asequible el derecho a la información. El catálogo de información pública incorporada en las subsecuentes reformas a la ley de transparencia también ha permitido que la ciudadanía no solamente pregunte sobre lo que le inquieta, sino que ya tenga, digamos, que en plataformas públicas acceso a esa información sin necesidad de pedirla. La ampliación del catálogo de los sujetos obligados a entregar información pública también es uno de los logros que ha permitido la ley de transparencia del Distrito Federal. Y bueno, y casos sobre los cuales el ciudadano ha podido hacer uso de estas leyes hay muchos. Por ejemplo, incluso en nuestra universidad pasamos alguna vez por algún proceso conflictivo y créanme que la ley de acceso a la información pública fue una válvula de escape para solucionar una gran cantidad de controversia que había alrededor de la universidad, ¿no? Y a nivel federal, bueno, ha sido lo mismo, ¿no? ¿Qué destaca de la ley de transparencia del DF? Bueno, precisamente esta vanguardia, este continuo énfasis en llevar el derecho a la información más allá de los límites que están estructuralmente acotados, ¿no? Por ejemplo, no solamente obliga a las dependencias públicas, también a las universidades, como en el caso de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también es uno de los sujetos obligados, ha sido incorporado dentro de las reformas, y otra serie de garantías, ¿no? Por ejemplo, el cargo de prueba, en donde la dependencia tiene que probar que tiene una afectación el hecho de poner información pública, ¿no? Reducir los tiempos, agilizar las entregas, etcétera, ¿no? Todos este tipo de conquistas han sido incorporadas
al marco de mejores prácticas a nivel nacional, han sido incorporadas, igual otras leyes de transparencia. Actualmente Chihuahua, por ejemplo, tiene una ley de transparencia que también ha incorporado algunas de las prácticas que iniciaron aquí en la capital. En fin, del otro lado, ¿no? Por ejemplo, la ley de participación ciudadana, cuando la comparamos igual con otras leyes a nivel federal, por ejemplo, pues veíamos que no había un marco regulatorio de la participación ciudadana. ¿Qué teníamos anteriormente? Bueno, antes de la Ley Federal de Consulta Popular, teníamos solamente la Ley de Planeación y algunos ejes que regulaban la participación ciudadana, la Ley Federal de Fomento a la Actividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, un marco muy acotado, limitado a la Contraloría Social a través de un registro en la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué trae como novedad la Ley de Participación Ciudadana? Trae 11 figuras, 11 mecanismos en los cuales la participación ciudadana se puede canalizar, de alguna manera aprovechar este gran caudal de política contenciosa que hay en las manifestaciones, la gran efervescencia que hay de la movilidad ciudadana, y bueno, se legisla en torno al plebiscito, al referéndum, la rendición de cuentas, la iniciativa ciudadana, la colaboración ciudadana, etcétera, ¿no? Una serie de mecanismos que, si bien pueden todavía mejorarse, presentan un gran contraste con la legislación nacional, ¿no? Por poner un ejemplo, ahorita con la Ley Federal de Consulta Popular de 2014, pues al marco del capítulo de la Ley de Consulta Ciudadana del Distrito Federal, pues es muy limitada la federal, ¿no? Realmente, en términos de cuántas veces se puede celebrar, todos los filtros que tienen que pasar, el 40% del padrón electoral necesario para iniciar un proceso, que tiene que pasar por una junta de gobierno, que realmente el diseño limita o más bien excluye a las minorías para presentar temas a consulta, y bueno, el hecho de tenerse que presentar de manera coordinada con las elecciones, pues también pone un sesgo, ¿no? Un efecto pivote que puede distorsionar el sentido de la consulta. En términos generales, bueno, estos serían algunos de los puntos sobresalientes. Es como se ha subrayado aquí muchas veces, se dice fácil, pero son conquistas ciudadanas que están empatadas de movimientos sociales, de sectores de la sociedad civil, profesionales y de actores políticos que han abierto las puertas de las instancias gubernamentales y han dado espacios a actores sociales que han permitido conjuntar esta dinámica y producir dos legislaciones que son vanguardistas a nivel federal, ¿no? Creo que esta es una reflexión importante porque actualmente vemos que ha habido algunos retrocesos. No les voy a platicar ahorita lo que pasa con la Plataforma Nacional de Transparencia o con la transparencia en el Congreso de la República, pero bueno, hay algunos retrocesos que a la luz de estas legislaciones, como lo señaló el doctor Vargas, podemos dar paso a un segundo tomo de esta obra, ¿no? Para ver qué ha pasado después del 2012, qué se ha perdido, qué ha pasado en la Ciudad de México, por qué se están regulando las marchas, por qué algunos derechos se han estado empezando a limitar por algunas figuras, a hablar del derecho a la privacidad, del derecho al olvido, la inatacabilidad de los recursos que dictamina el IFAI, el INAI ahora, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que limitan la participación vía derecho a la información o vía consulta, ¿no? Como en el caso de la ley federal. Pero bueno, yo aquí dejo mi comentario agradeciendo muchísimo el espacio otorgado y que los colegas me hayan prestado también este espacio, ¿no? Para platicar. Muchas gracias, maestro. Agradecemos. Y bueno, a manera de colofón de los comentarios de nuestros amigos que participaron en esta investigación, tenemos al doctor Armando Ramírez Palomo, quien es profesor investigador de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También es ingeniero civil por parte del Instituto Politécnico Nacional y maestro en Ciencias y Artes de Diseño por la UAM Xochimilco. Maestro Armando Ramírez, un placer y un honor contar con su presencia. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a la diputada por recibirnos y a los colegas por invitarme y escucharme una vez más respecto a los comentarios. Espero que sean diferentes a las otras veces. Y dos precisiones, todavía no soy doctor, soy solo maestro, no he tenido el grado todavía.
y estudié ingeniería química, no ingeniería civil. Alguna vez fui ingeniero, ahora soy tránsfuga de la ingeniería y ando en la ciencia política y en estudios urbanos. Para fortuna mía, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, no voy a hacer una presentación de todo el texto, es muy amplio, es muy grande y es una sesión que nos puede llevar mucho tiempo, la presentación de todos los artículos, los 16, pero creo que podríamos aprovechar la ocasión para hablar del texto en su conjunto, es decir, un poco de una estructura que me parece tiene el tino y la precisión de la mano de Pablo Vargas, que se permitió ayudarnos a organizar nuestro trabajo y que quedara una obra que más o menos tiene una estructura y se puede leer de manera integral. Me parece que vale la pena destacar que tiene tres partes: una parte dedicada a las políticas institucionales, otra parte dedicada a las políticas sociales y sectoriales y una más a la política sectorial y territorial. Está un poco más pequeña, o no hubo tantos profesores que pudiéramos participar ahí, pero estos tres elementos permiten revisar un poco cómo ha estado desarrollándose el trabajo, los programas de gobierno y las políticas públicas en 15 años. Creo que también vale la pena mirar que la generación de derechos también lleva aparejada la creación de instituciones y estos dos elementos tienen a su vez un correlato, que es la creación de burocracias, ¿verdad? Y vale la pena que no lo perdamos de vista porque las burocracias siempre tienen las dos caras, ¿no? Tienen los dos lados de la moneda, son necesarias para que el gobierno se mantenga en operación, pero se pueden convertir en un problema si van creciendo de manera descontrolada y después son más importantes que el gobierno en sí mismo, ¿no? Y eso me parece que vale la pena tomarlo en cuenta. Creo que hay artículos, no hay artículos, todos los artículos no tienen desperdicio, vale la pena leerlos. Hay todos los temas casi. Solamente les diría, para no aburrirlos mucho, que este tomo se quedó en la descripción de los resultados, digamos, ¿no? Lo que se va encontrando, lo que tenemos, y me parece que eso está bien, porque hay que destacar cuáles son esos resultados y hay que ponerlos, digamos, al alcance de los ciudadanos y de muchos de nosotros que somos especialistas, pero que no podemos tener la visión y el trabajo de tenerlos todos en un solo documento. Eso me parece que es la virtud del trabajo de los colegas. Si quisiéramos encontrar información de los 16 temas, tendríamos que acudir a muchos lugares, a muchas fuentes de información, a muchos repositorios donde hay información, a muchos actores que han sido protagonistas de la información, y lo que hacen los colegas es colocarnos en un documento prácticamente la información. Por supuesto que los artículos no tienen toda la información, pero si seguimos las referencias bibliográficas, vamos a encontrar ahí el camino para tener la información a la mano. Y ahora con los recursos electrónicos podemos prácticamente tener, junto con el libro y las pistas que nos ofrecen, toda la información de 15 años al servicio de los ciudadanos, digamos, y para material de trabajo de los legisladores, para material de trabajo de quien quiere tomar decisiones, y me parece que para tomarle tomar la tarea a los asesores también, ¿no? Para que hagan mejor la tarea, etc. Me parece que es un trabajo que puede ayudar en muchos sentidos, tanto a los ámbitos de gobierno, a los ámbitos legislativos y a los ciudadanos. Les presenta una herramienta que coloca a su alcance, insisto, una cantidad de información que difícilmente vamos a tener de otra manera. No me gustaría extenderme mucho porque me parece que los colegas ya han hecho referencia a sus propios trabajos y estaría además repetirlo. Lo que sí creo que vale la pena decir es, en estos 12 años, y ahora ya 15, digamos, hasta el momento, y los distintos procesos por los que han transcurrido los gobiernos de izquierda,
tenemos que reconocer que han tenido altibajos, sobresaltos, vaivenes, y que eso también tiene que ver con la estructura de un tema que le es muy afín a la colega Gloria Luz, que tiene que ver con la generación de grupos en el poder, ¿no? Las élites, de cómo se mueven y cómo de alguna manera se van generando condiciones que de pronto no son las apropiadas para el ejercicio del gobierno. Y creo, yo diría, un gran faltante en el libro, y esperemos que en la siguiente ronda se cubra, es el tema de la participación ciudadana. Creo que hay una agenda pendiente para nosotros, para cubrirla con un tema de trabajo de académico, pero por otro lado es un tema pendiente de los gobiernos de izquierda, porque en la ciudad más participativa del país, el tema de la participación ciudadana es un asunto muy delicado, ¿no? Por no decir muy maltratado. Acaba de pasar el presupuesto participativo, no acaba de levantar, ¿no? Este presupuesto participativo, que es una caricatura del presupuesto de Porto Alegre, no hay participación, están acotados los rubros en los que hay que participar, los ciudadanos participan ya cautelados por los grupos de interés político, que eso se buscó cuidar con las fórmulas, no se logró, las delegaciones colocan sus proyectos de interés, y termina siendo una cosa totalmente ajena. Y capaz que no sé si se han dado cuenta, tanto en el legislativo como en el gobierno, que ahí hay un hueco grande, pero no solo en eso, los comités ciudadanos también adolecen de una muy baja participación. Es decir, que en general la ciudad participa, pero participa en las cosas que le son importantes y en las otras las va dejando, digamos, ¿no? ¿Qué hacer para el trabajo de participación ciudadana? Me parece que es un reto pendiente, insisto, para nosotros documentarlo, analizarlo, para el gobierno hacerse cargo de qué está sucediendo, para el legislativo darse cuenta de que hay ahí un diseño que no está funcionando y que hay que mirar, que no tiene que ver solo con el diseño que está ahí, sino con elementos de relación con el ciudadano. Solamente para destacar algo que a los que venimos de la Organización Social de los Sismos, allá dejamos el Comité de Manzana, de total raigambre priista, y la legislatura anterior nos devolvió el Comité de Manzana, que no sirve para nada realmente, ¿no? Pero bueno, así está el diseño, así están los grupos de poder, así se mueven, pero realmente ahí está en el propio diseño la propia naturaleza de la no participación. Y creo yo que también sería rescatable colocar en perspectiva el documento, porque esta descripción de los resultados de los gobiernos, que realmente es impresionante lo que hay en todos los artículos, en todos los textos, me parece que no es menor que hayan sido los gobiernos de izquierda los que hayan colocado los derechos sociales otra vez en la discusión, y que ahora estén replicados en todos los niveles de gobierno y en todas las entidades de la federación, y que se haga poco reconocimiento a los gobiernos de izquierda de que fueron los que los colocaron en la agenda pública de ellos. Eso me parece importante, y creo que lo han relevado poco en el legislativo, ¿no? Porque hace falta hacerse más responsable de lo que eso ha sucedido, con más o menos grado de incidencia a partir del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Quizá fue el menos afortunado en resultados por el periodo tan pequeño, y porque, como diría Jordi Borja, pues al que llega con 3 años y con tal historia, le toca empezar a mirar, empezar a entender, y cuando ya se va, empezar a decir adiós, no hay más chance de hacer mucho, ¿no? Pero, por supuesto que se juntaron las bases para que pudiera haber replicancia de los posteriores gobiernos, y creo que están los resultados ahí. Ojalá pudiéramos en un segundo tomo, ojalá se anime el legislativo a discutir con nosotros ya no solo la descripción, sino la evaluación de los 15 años, ¿no? de las políticas de izquierda. Creo que vale la pena contrastar que sí, que no. Por ejemplo, todos los derechos sociales que están ahí, que son muy importantes, tienen la otra cara de la moneda, que se han burocratizado, se han corrompido, les han pasado muchas cosas, ¿no? Los viejitos que no son viejitos, las solteras que no son las solteras,
en fin, ¿no? Todas estas cosas que están ahí, y los operadores de los chalequitos de café, rosa y amarillo, que son los que finalmente determinan quién sí y quién no recibe la atención. Creo que ahí vale mucho la pena, es nuestra materia de trabajo, la implementación de la política y cómo ahí se va torciendo realmente la política pública. Me parece que es posible que encontráramos, lanzo una provocación ahora, si me lo permiten, que espero no sea demasiado fuerte, para cerrar, ¿acaso no habremos o no estaremos construyendo una sociedad de pedigüeños en donde se colocan frente al mejor postor y entonces los gobiernos en esas condiciones son totalmente prescindibles, ¿no? Creo que vale la pena pensarlo, repensarlo, discutirlo, y con eso lo dejaría yo con esa hipótesis, ¿no? Y con esa provocación, con todo el respeto del mundo, para decir, tenemos chance de hacer un trabajo más a fondo en esa segunda vuelta, porque es el primer momento y seguramente los colegas tienen ahí en el despacho ya la segunda edición, y ojalá lo podemos hacer, lo podemos coordinar y se pueda encontrar el legislativo con la Universidad Autónoma de México para hacer una discusión de la evaluación de la política de los gobiernos de izquierda, de las políticas de los gobiernos de izquierda, que valga mucho la pena. Muchas gracias a todos por la invitación y por escucharme. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Armando Ramírez. Y creo que sin duda nuestra diputada Betty Olivares aceptará el reto, como siempre lo hace, desde el espacio que hoy le toca ocupar en esta Asamblea Legislativa, y también coincidiendo que una de las tareas más importantes para el constituyente en la ciudad será trabajar la figura de la participación ciudadana de manera genérica y ya en su momento la particularidad. Muchísimas gracias, maestro Ramírez, le agradezco. Y para cerrar con broche de oro, le pedimos a nuestra diputada Beatriz Olivares Pinal nos pueda dar unas palabras sobre la presentación de esta importante investigación política social de nuestros amigos que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos. Gracias, diputada. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos ustedes, muchas gracias a todos los invitados, invitadas, a René por organizar este espacio. Sépanse que la Asamblea Legislativa está ávida de que estén aquí. Entiendo ahora que de repente cuesta mucho trabajo, pero nosotros estamos ávidos de que nos acompañen mucho más seguido, a discutir mucho más temas. Ahora la séptima legislatura se ha declarado en Parlamento abierto y eso nos da la posibilidad que quienes nos toca hoy ocupar un espacio de representación popular tengamos mucho más acercamiento con la sociedad civil y particularmente con la academia. De repente se cree que el diputado es todólogo y especialista en todos los temas. Yo tengo la tarea, la enmienda de trabajar la Comisión de Juventud y Deporte, cosa que además le he agradecido a mis compañeros diputados porque es una tarea que teníamos pendiente. Y por eso hoy les digo que el declarar esta séptima legislatura como Parlamento abierto nos da una posibilidad mayor de trabajar con la academia y con los temas que tenemos pendientes, que están todavía, si bien no en el congelador, sí en estas ganas de salir o no a debatir hacia dónde, qué opinión tiene la academia, incluso modificar algunas cosas que se han hecho como políticas públicas. Coincido en que hay muchas cosas que se tienen que corregir en el caminito, muchos adultos mayores que no son adultos mayores, muchos ciudadanos del DF que no son ciudadanos del DF, que hay que revisar, por supuesto que somos críticos de los temas. Hemos avanzado no solamente en la ley de transparencia, de participación ciudadana, coincido con muchos de los temas que han tocado ustedes, la participación de las mujeres. Hoy el grupo parlamentario del PRD tiene más del 50% de sus legisladores somos mujeres, somos 10 de 17, eso deja mucho que decir. Hoy habemos diputados jóvenes, según la UNESCO todavía, según las leyes de la ciudad de Llano ya tenemos 30 años, entonces ya no somos jóvenes, pero sí ha costado mucho. Y planteo siempre el tema de juventud porque hablamos sobre el tema de género, la dificultad que tenemos como mujeres de poder acceder a un lugar de representación popular,
de poder tener la voz, de llevar la voz de las mujeres a la tribuna, pero si se habla de una persona, mujer joven, es doblemente el esfuerzo. Y son jóvenes, también hombres, es un esfuerzo mayor para poder alcanzar un espacio de representación popular, inclusive es un esfuerzo mayor ser escuchados en un asunto crítico, voy a decir, en aras del debate, no solamente por los políticos, sino a veces también por la academia, ¿no? También por el gobierno, también por la sociedad. Hoy 1 de cada 5 de estas planillas que se tenían que elegir en este proceso de participación era joven, y ya de plano era porque era obligado que fuera menor de 30, ¿no? Entonces son cosas que hemos tenido que ir avanzando para que los jóvenes no se vuelvan justo como plantean que la sociedad se está volviendo, que sean sujetos de derecho. Nosotros lo que queremos es que la izquierda pueda empezar a generar políticas de actores de cambio, no solamente de sujetos de derecho, haciendo a la sociedad solo de, mereces que tengas esto. No, hay que escuchar a la academia, a la sociedad organizada. Escuchaba con atención hablar del sismo del 85, me parece que es justo ahí donde la izquierda retoma esa fuerza para salir adelante y decir, no se está gobernando bien, hace falta todo esto, y a partir de la nueva consolidación de la caída de la Ciudad de Hierro y el inicio de la ciudad solidaria, igualitaria, incluyente, podemos hablar de muchos derechos, podemos hablar de muchas leyes. Hoy la izquierda tiene que replantearse incluso si la agenda verde y ecológica es suya o no, porque hemos hablado de muchos temas que hemos estado avanzando como izquierda. Hoy la izquierda debe de saber si debe de tomar la bandera de la defensa de la madre tierra. A mí me parece en lo personal que sí. Creo que hoy incluso muchos de los temas que se tocan en la asamblea son propuestas de leyes generacionales desde la izquierda, donde ya podemos incluso asumirnos con ganas de decir, no necesariamente tiene que haber una ley de transparencia, sino debe haber una cultura de transparencia desde los niños. Hoy incluso están compañeros asesores, que coincido que habrá que tener estos materiales para iniciar la discusión. Están los asesores de la Comisión de Niñez, por supuesto el compañero Oscar, mi compañero Héctor, que es asesor de la Comisión de Juventud y Deporte, y hemos impulsado juntos muchos temas que tienen que ver con cómo generamos esta nueva participación, porque me queda claro que el 10% de participación del padrón en una elección de comités vecinales, que tanto de verdad representa a nuestros vecinos, ¿no? Y somos abiertos al debate y además somos autocríticos, es decir, y lo dijimos en tribuna, revisemos qué estamos haciendo, revisemos qué nos falta por hacer. Hoy muchas mujeres son presidentas de sus comités vecinales. Habrá que ver también justo si esa no es la forma organizativa, sí ver que hay muchas presidentas en comités vecinales, que las mujeres en territorio siguen siendo la fuerza del 85, ahora en el 2016, ¿no? Que los jóvenes están siendo la fuerza en el territorio. Incluso hay la academia, los políticos, el gobierno dice, los jóvenes son apolíticos. A mí me parece que los jóvenes son muy políticos, que hacen política todos los días, desde en la casa cuando dicen, ¿yo por qué? ¿No? En la escuela de más tarea, y en la política cuando vienen y se manifiestan. Pueden ser apartidistas y eso está bien, generemos y busquemos desde la izquierda entonces una nueva forma organizativa, pero no son apolíticos, y me parece que en el territorio, en la calle, en la ciudad, las mujeres y los jóvenes siguen siendo la vanguardia, la avanzada de los derechos, de la lucha de los derechos. Hoy se hablaba del matrimonio igualitario, ¿no? Como una propuesta que hoy presenta el gobierno federal emanada de la izquierda. Es la izquierda quien sale a la calle en contra inclusive de los propios jerarcas de la iglesia, no solo de la católica, sino de quienes nos tacharon de locos y enfermos, a defender los derechos, porque además la izquierda debe asumirse como la defensora de los derechos, no quien otorga el derecho, porque los derechos no se otorgan ni se reconocen, solo se defienden y se respetan. Y la izquierda debe mantenerse en esa línea de cómo ir generando las nuevas políticas públicas de esta ciudad, que además de tener a 10 millones de habitantes viviendo aquí, recibe todos los días a 10 millones
más. Incluso escuché también hablar del fondo de capitalidad, cosa que hemos venido planteando. No es una dádiva. Los derechos para las mujeres no son una concesión graciosa de los gobiernos. La representación de los jóvenes no puede seguirse planteando así. Incluso la defensa de la madre tierra no puede etiquetarse a un partido que por ende tuvo ese nombre y decir, bueno, esa no es nuestra agenda, es una agenda de otro partido. No, hoy tenemos que discutir mucho más hasta dónde, hacia dónde, el deber ser y el ser, ¿no? La diferencia de esto y la nueva ruta que tiene que tener la izquierda. Yo revisé que había cosas que hay que discutir con la izquierda, y hoy es el momento preciso, a través de que viene un constituyente que debe de reconocer los derechos ya adquiridos, ganados, respetados y reconocidos por la Ciudad de México, que son todos estos derechos sociales que ustedes han hecho mención. ¿Sí o no en la Constitución la ley de transparencia? Sí. ¿Sí o no la ley de interrupción legal del embarazo? Sí. Los matrimonios igualitarios, por supuesto. Igualdad y equidad de género y participación ciudadana son derechos que se han construido, insisto, creo que coincido con quien dijo aquí, no desde que gobierna la izquierda, sino desde que la izquierda decidió tomar el poder en sus manos y construir la ciudad que conocemos, que son las organizaciones sociales, los movimientos organizados del 85, y me parece que hoy esta izquierda puede entregarle buenas cuentas a la gente, a la ciudad, y creo que, siendo críticos, tenemos que ir por mucho más. Nos faltan cosas que hacer, muchas más que corregir, pero hemos entregado buenas cuentas y seguiremos haciéndolo. Tenemos una elección que acaba de pasar, de la que resulte ser electa, la del 2015, que concluye en el 2018, y había quien decía, bueno, es que la izquierda no salió tan bien. No, ahí está la izquierda en la ciudad. Tan está la izquierda en la ciudad que hoy puede haber tantos colores en ella como partidos políticos representados en la Asamblea. Entonces, creo que acepto el debate de que nos reunamos prontamente para revisar los logros de las políticas públicas de izquierda, para saber qué nos falta y para decir que es posible que quienes nos corresponde como tarea generar nuevas leyes, lo podemos hacer de la mano de la sociedad civil y de la que mucha falta nos hace. Muchas gracias por estar aquí. Reitero, es su casa y serán bienvenidos las veces que sea necesario, por supuesto, también para presentar el segundo tomo. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer precisamente la intervención del doctor René Salas para este evento, a la diputada Olivares y especialmente al licenciado Juan Andrade, que fue el contacto para un aplauso. Juan Andrade, que fue egresado también de la UASM. También la Dirección de Publicaciones de la Universidad trae libros al 50%, a 240 pesos, y en este momento los está vendiendo a 120 pesos. Es una gran oportunidad para que difundamos también la venta de conocimiento de este libro. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Gracias. Tejer esa red tan sencilla. Sí.